¿Querés saber todo lo que necesitas para ver Sonic Prime temporada 2? Quédate que te cuento todo sobre esto. Deja un comentario y aparecerás al final del próximo video. La segunda tanda de capítulos, o segunda temporada, como quieran decirle, de Sonic Prime ya está muy cerca de estrenarse, continuando con los sucesos de los últimos 8 capítulos, así que acá te cuento todo lo que necesitas saber antes de ver los siguientes capítulos. El problema comienza porque Sonic, al no escuchar las advertencias de sus amigos, rompe el prisma paradoja que Eggman estaba intentando robar, siendo transportado a la dimensión en donde el Consejo del Caos gobierna, que está conformada por las 5 variantes de Eggman, y vemos que el lugar es un Green Hills pero modificado por el Consejo del Caos, así que Sonic comienza a buscar a Tails hasta que lo encuentra, pero este Tails se hace llamar Nine. Después de una pelea comienzan a hablar y después de llevarlo a su guarida le da los reguladores para controlar el exceso de energía que tenía Sonic al estar en esa dimensión. Después son capturados y llevados ante el Consejo del Caos. Ahí es donde conocen a Rusty Rose y justo ahí mismo le hacen unas pruebas a Sonic para ver sus habilidades, sobrecargando la máquina. De vuelta antes de que explotara el prisma, Sonic y Shadow se habían enfrentado a causa de la explosión que había generado Sonic al golpear el robot de Eggman, pero de vuelta en New York City, los Knuckles y Rouge de esa realidad, quienes tenían una base rebelde contra el Consejo del Caos, al descubrir que Sonic viene de Green Hills, nos muestran cómo ellos antes vivían en su propio Green Hills, el cual fue arrasado por los robots para crear esta ciudad, y después se ve cómo han logrado conservar la última palmera que quedó de los destrozos. Después de eso, gracias a la sobrecarga de energía que había producido Sonic, Rouge y Knuckles van a rescatarlo, no sin antes pelear contra los robots del Consejo y Rusty Rose. Nine logra controlar a esta versión de Amy para que esté de su lado, y al terminar la pelea, Sonic presenta a todos y se da cuenta que nadie tiene los mismos recuerdos que tiene él, así que todos comienzan a huir del lugar al ser perseguidos por unos robots, pero Nine los detiene diciendo que podría desactivar el prisma que alimenta la energía de la ciudad. Sonic, al escuchar eso, lo relaciona con el prisma paradoja, así que piensa que con eso logrará restaurar su error, y entre todos van a buscarlo. Luego de enfrentarse contra unos robots, siguen con su búsqueda, hasta que Nine se da cuenta que los zapatos de Sonic brillan al estar cerca del prisma, pero antes de que llegaran son emboscados por otros robots, así que Sonic se encarga de ellos y distrae a otros tantos mientras Nine se encarga de que puedan ir al prisma, pero antes de que lograran entrar todos, Knuckles, Rouge y Rusty Rose son atrapados, así que Nine y Sonic van hacia el prisma, solo para ver que era una de las partes del prisma paradoja, y Sonic se da cuenta de que es el responsable de que todo haya salido mal. Nine le dice que se lleve el cristal, pero Sonic recuerda que Tails le había advertido sobre no tocar el prisma. Nine le insiste, así que Sonic termina aceptando, pero es transportado a otra dimensión, la de la jungla, donde se encuentran con las versiones de Knuckles, Rouge, Big y Tails de este universo, quienes se escondían en lo más alto de los árboles por culpa de los monstruos, el cual era Amy de esta realidad, pero en el medio de una charla los zapatos de Sonic comienzan a brillar, o sea que un trozo del prisma paradoja está cerca, y cuando lo encuentran, Thorn Rose, la Amy de este universo, se lo roba, y antes de que siga todo, nos muestran una escena de un recuerdo de Sonic sobre la importancia de la creación de recuerdos, poniendo de ejemplo una palmera que tiene muchos recuerdos para el grupo de amigos. Ahora con Thorn Rose, con su martillo mejorado con el pedazo de prisma paradoja, va a buscar a Knuckles, Big, Rouge y Tails. Sonic vuelve con ellos por un golpe y les advierte que Thorn Rose va hacia ellos, y Rouge le cuenta sobre cómo fueron expulsados por ella de un día para el otro, siendo obligados a vivir en las copas de los árboles. Sonic intenta que hablen entre ellos, pero no sirve de nada porque enseguida se enfrentan sin dudarlo, así que Sonic vuelve a donde estaba la palmera que antes tenía el trozo de prisma paradoja, y hace que Thorn Rose rompa las hojas que tapaban la luz, y después de esto cuenta el por qué echó a los demás de la jungla, que era por estar sacando recursos y no dando ninguno. Los demás se dan cuenta de su error y se disculpan entre todos, así que ahora Sonic va a buscar el pedazo de prisma, pero en eso aparece un eco de Shadow diciéndole que tiene que seguir corriendo. Entonces Sonic se distrae y se tropieza, tocando por accidente el trozo de prisma de ese universo, devolviéndolo a New York City. Ahí vuelve a encontrarse con Knuckles, que estaba peleando contra unos robots, y Sonic le cuenta que fue transportado a otra dimensión en donde había otro pedazo del prisma, mientras Rusty Rose los observaba. Después esta se lo cuenta al consejo, quienes ahora quieren capturar a Sonic para que los guíe hacia el otro trozo de prisma y alimentar mucho más la energía de la ciudad. Sonic, al llegar a la base de los rebeldes, se encuentra con Rouge, que le cuenta que Nine se había robado el trozo de prisma paradoja y los había dejado tirados, pero gracias a Knuckles pudieron salir de ahí, que ahí fue cuando Rusty Rose volvió a ser parte del Consejo del Caos. Ahí mismo le muestran a Sonic la palmera que habían logrado salvar del antiguo Green Hills, y Sonic recuerda todas las veces que esta palmera estuvo en su viaje. Luego, los robots encuentran la zona por donde se refugia la resistencia, así que salen a
pelear todos junto a Sonic. Parecía que iban a perder hasta que aparece Nine, manejando una nave que gracias al fragmento del prisma puede moverse entre distintos universos. Nine se lleva a Sonic a un nuevo universo y le ofrece crear un nuevo mundo para ellos dos, junto con el poder del prisma, pero Sonic se niega por querer ayudar a los rebeldes en el universo de New York City, y como Nine decide quedarse, manda solamente a Sonic de vuelta a ese universo. Este se junta con los demás para derrotar a los robots, pero son detenidos por algunos integrantes del Consejo del Caos, que le piden a Sonic que les diga dónde hay más fragmentos del prisma, hasta que Nine aparece con su nave. Entonces las variantes de Eggman se dan cuenta de que él está usando el fragmento del prisma para poder moverse entre universos. La pelea continúa con Nine ayudando, pero es rodeado por el Consejo del Caos cuando es capturado por un rayo que no lo deja utilizar el poder del fragmento del prisma. Y antes de poder seguir viendo, vemos lo que pasó en Green Hills antes de que el prisma paradoja explotara. Justo después de la pelea entre Sonic y Shadow, que este lo sigue para ver a dónde se había escapado Sonic, llega justo antes de que explote el prisma. Entonces cuando Sonic choca contra él, Shadow justo utiliza el Chaos Control, lo cual lo dejó varado en el espacio fragmentado, sin ir a ningún universo en concreto. De vuelta en New York City, Sonic busca a Nine. Mientras corre, vuelve a ver el eco de Shadow diciendo que siga corriendo. Entonces, al acelerar, es transportado al universo de los piratas. Ahí se encuentra con los Rouge, Tails y Amy de esa realidad, quienes primero lo amenazan, pero después ven su potencial gracias a su velocidad y dicen que podría ser de ayuda. Así que van al barco donde estaba el Knuckles de este universo, que era el capitán, quien solamente hace fiestas en su barco, sin rumbo alguno. Luego son emboscados por otros piratas, pero Sonic comienza a pelear contra ellos y el resto de la tripulación se les une para poder ahuyentarlos. Así que deciden nombrar capitán a Sonic. Entonces este pide saber por qué este Knuckles no quiere tener rumbo al navegar. Entonces Black Rose, la Amy de este universo, le cuenta sobre cómo el capitán antes buscaba una gema preciosa que coincide con las características del fragmento del prisma, pero tuvo un accidente con su barco y su tripulación anterior lo abandonó. Pero Sonic insiste en buscar otra vez a esa preciada gema, así que le dice a los demás de ir a buscarla, guiados por el brillo de los zapatos de Sonic. Pero antes de poder comenzar su viaje, son emboscados por un barco metálico con robots y Rusty Rose junto a ellos. Esto pasó porque el Consejo del Caos había secuestrado a Nine, quien tuvo que decirles cómo funcionaba el fragmento del prisma para que no le hagan daño. Entonces Rusty Rose le cuenta a Sonic que el Consejo del Caos ahora quiere conseguir todos los demás fragmentos y conquistar todos los universos. Los robots le hacen un agujero al barco y Rusty Rose, al registrar los zapatos de Sonic, obtiene la información de dónde está el fragmento del prisma. Knuckles había abandonado la nave, pero Sonic lo convence de volver e ir a buscar entre todos la gema, mientras Rusty Rose le cuenta al Consejo del Caos que ya conoce la ubicación del fragmento del prisma. Entonces deciden que pueden deshacerse de Sonic cuando ya tengan el prisma, pero Nine los convence de que todavía les puede servir, ya que Sonic puede moverse a través de estos universos por sí solo, así que seguirán tras de él. Mientras Sonic y la tripulación siguen avanzando a pesar de los problemas, en un momento las dos naves comienzan a enfrentarse y los piratas invaden la nave de los robots. Después de despejar un poco la amenaza, Sonic ayuda a Knuckles para que pueda ir a buscar la gema, mientras Sonic y los otros derrotan a los demás robots, y así puede ir a ayudar a Knuckles, que ya había conseguido el fragmento del prisma, pero sin querer toca la gema y es transportado al espacio fragmentado donde estaba Shadow, y este le dice que por culpa de Sonic, Green Hills ya no existe, y terminando justo cuando su enfrentamiento comenzaba. Y ahora la segunda temporada continuará justo después de los sucesos de la primera, con Shadow mostrándole a Sonic las consecuencias de que el prisma paradoja haya sido roto en Green Hills, dejando a este famoso lugar en una especie de limbo, y que parece que la única forma de que todo vuelva a la normalidad es devolviendo todos los fragmentos del prisma paradoja en su lugar original, aunque por lo que nos dejan ver, el Consejo del Caos tiene en su poder ya 3 fragmentos, además de que parece que en New York City la seguridad de los robots ha aumentado, quizás por buscar más arduamente a los rebeldes o por haber conseguido más energía por parte de los fragmentos del prisma. También se ve como Rusty Rose pelea junto con Black Rose contra los robots. Por supuesto no hay contexto sobre esto, pero no sabemos si quizás cambió de bando o están utilizando una de sus habilidades en su contra para batir a más robots, pero lo que causa mucha intriga es el diálogo que le dice Shadow a Sonic: no son tus amigos reales, como queriendo hacer entrar en razón a Sonic sobre que esas versiones de otros universos de sus amigos en realidad fueron creadas exclusivamente por la rotura del prisma paradoja. Es decir, que si los fragmentos del prisma vuelven a ser unidos, ¿es posible que estas versiones de Tails, Knuckles, Rouge, Amy y Big vayan a desaparecer? Lo cual podría explicar el por qué Sonic y Shadow siguen peleándose entre ellos a pesar de haber dicho que debían trabajar juntos para poder solucionar todo. Quizás Sonic se rehúse a que las variaciones de sus amigos entre otros universos desaparezcan por causa de volver a juntar todos los fragmentos del prisma paradoja. Después algo curioso es que Sonic está sosteniendo un fragmento del prisma, cosa que antes no era posible porque al entrar en contacto con uno de estos fragmentos era instantáneamente transportado a otro universo, así que quizás este fragmento puede llegar a ser falso, como un señuelo para así poder distraer al Consejo del
del caos y al final engañarlos, o quizás sea una falla del guión, también puede ser. También se ve una especie de Green Hills hundida bajo el mar, lo que da a entender que están en el universo de los piratas, y puede ser que haya una historia pasada sobre lo que le pasó a Green Hills antes de que la mayoría de esta realidad esté cubierta por agua. Y bien, al final se ve como el personaje nuevo que introducirán será una versión de Metal Sonic, pero un poco más distinta, y se ve como Sonic y Metal Sonic tendrán una carrera, pero habrá que ver con qué fin tendrán este enfrentamiento organizado. Pero bueno, todo lo que dije del tráiler de la segunda temporada son todo especulaciones y suposiciones, no se sabe nada confirmado al 100%, así que decime, ¿qué pensás que pasará en esta segunda temporada de Sonic Prime? Déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like. Y muchas gracias a Liri Runa por ser miembro del canal. Y muchas gracias a todos los comentarios del video anterior.